Hola amigos, un gusto saludarlos nuevamente en este clip de la serie Dame 10 minutos y te explico. En esta ocasión hablaremos de la solución para monitoreo de centros de datos. ¿Cuáles son los problemas que atendemos para ayudar a los responsables de un centro de datos? ¿Qué riesgos eliminamos para el centro de datos? ¿De qué sirve nuestra herramienta llamada Smart Zone para mejorar los costos de uso de energía, así como mitigar otros importantes riesgos? Para explicar lo anterior, nos acompaña el ingeniero Eric Carmona, especialista en Panduit México, quien nos explicará de una manera muy clara acerca de la solución a estos problemas. Iniciamos. Hola Eric, muchas gracias por acompañarnos. Oye, hoy en día se escucha sobre soluciones que ayudan a optimizar el funcionamiento y evitar riesgos en los centros de datos de las empresas. Estarás de acuerdo, como especialista, en que es muy importante frenar cualquier riesgo o problema en un área crítica como lo es el data center. Perder el control del suministro eléctrico o no poder controlar algún parámetro del centro de datos puede ser crítico, ¿no? Porque esto puede generar incluso un colapso en la operación de la empresa. Y yo sé que Panduit como fabricante y Amico como su proveedor certificado nos traen la solución a estos problemas vía este software novedoso llamado Smart Zone. ¿Nos puedes hablar al respecto y decirnos qué es Smart Zone? Buenos días, Connie. Gracias por la invitación. Es correcto, la solución de la que vamos a estar platicando el día de hoy se llama Smart Zone. Es una plataforma que nos ayuda al monitoreo de la infraestructura física que necesitamos en un centro de datos. Nos va a monitorear toda la parte de telecomunicaciones, todo lo que es el corazón de nuestro centro de datos que lo hace la TIC. Oye, qué interesante, porque sí, todos sabemos que el centro de datos es el corazón de la empresa. Pero dinos, ¿qué es lo que monitorea Smart Zone de manera más específica? Pues mira, en tu centro de datos es crítico que tengamos toda la operación al 100%, ¿no? Que no nos vaya a fallar. Imagínate que toda la información llega ahí, es que nos va a conectar, y hoy en día con toda la comunicación que ya es ahorita con la pandemia, que tenemos que estar en casa, si nos falla el centro de datos, no hay negocio. Entonces necesitamos ahí monitorear 4 factores muy importantes. Primero, la parte de energía, que de hecho es una de las licencias Energy. Vamos a tener la parte de conectividad, en la cual va a estar monitoreando toda la parte de las conexiones físicas, que no se caiga alguna, ¿verdad? Vamos a tener la parte de assets o de dispositivos. Entonces vamos a tener, es muy importante saber qué inventario, donde tenemos cada uno de los dispositivos para poderlos encontrar. Y la parte ambiental, que también es crítica en nuestros centros de datos. Saber las condiciones, que no se nos van a sobrecalentar los equipos o que se vayan a enfriar de más. De hecho, hoy en día se trabaja mucho con la parte de pasillo caliente y pasillo frío, y es importante monitorear toda esta parte. Bien, entonces Eric, a ver, explícanos un poquito mejor qué es lo que hace cada uno de estos módulos, porque estoy segura de que eso les va a quitar muchísimas dudas a nuestros amigos. Claro que sí, Connie. Pues bueno, vamos a comenzar con la parte de conectividad, porque es algo que hemos encontrado mucho en el medio y nos preguntan, oye, quiero saber del punto A al punto B, ¿dónde conecto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago este tracing? Y eso es de lo que más quita tiempo en un centro de datos cuando tenemos que hacer movimientos y avisiones. Sé que hay algún sistema, tenemos que buscar muy rápido dónde está ese cable. Entonces, con esta solución nos permite a nosotros encontrar el cable de una manera eficiente. Te metes al sistema, dices, quiero saber del servidor A al servidor B dónde está conectado, te va a decir la posición, e incluso en un patch panel inteligente te puede prender un foquito para que ya no haya pierde muy rápido. Vas a llegar, lo encuentras, perfecto, conecto, te da una confirmación del sistema, se conectó adecuadamente. Bien. Esto nos soluciona muchos problemas en la parte de conectividad y sé que a muchos les va a gustar. Tenemos opción de hacerlo a través de Cross Connect o Interconnect. En el Cross Connect se conecta patch panel a patch panel, y no importa en qué ubicación esté, tú lo puedes localizar a través del sistema, incluso que prenda un foquito ahí en el patch panel para que, ahora sí que a prueba de todos, ¿verdad? Bien. Lo encuentras rápido. Sí. Luego, de ahí lo podemos conectar en el Interconnect a nuestro switch.
el jack va a tener un pequeño switch en el cual cuando se inserta va a prender una lucecita y te va a confirmar la recepción. Incluso hay marcas de switches que se pueden comunicar con nuestro sistema y que le diga exactamente a qué puerto del switch es. Entonces, una solución muy importante. De ahí vamos a hablar ahora del módulo de assets. Bueno, ya lo vimos a través de conectividad. Este se complementa con el módulo de assets o de dispositivos y vamos a poder ver dentro de una pantalla cómo está, en qué rack está ubicado cada uno de mis equipos y en qué posición, porque hay muchos que cuando estás en un centro de datos todos son iguales. Claro. Entonces, para distinguirlos se puede volver complicado. Si hay falla en alguno, para encontrarla, no. Exacto. Entonces, con esto es muy rápido, muy ágil, te permite reservar espacios a futuros. Lo que buscamos aquí es hacerlo todo de manera rápida, pero correcta, ¿no? Claro. Entonces, aquí vamos a poder visualizar desde servidores, switches, PDUs, equipos de enfriamiento, equipos de energía, todo lo puedes visualizar ahí en esa parte de assets y verlo. Puedes poner fechas de mantenimiento, fechas de actualización del firmware, generar un sistema de tickets, etc. Entonces es un sistema muy completo. Luego vamos a ver la parte de energía, también muy importante, de dónde viene toda esta energía. Porque si no lo tenemos monitoreado adecuadamente, puede ser que nosotros excedemos la capacidad de nuestro centro de datos. Es como en tu casa, seguramente alguna vez te ha pasado, ¡ay, se botó la pastilla! Sí. Un electrodoméstico extra. Pero ahí no pasa nada, vas, apagas, se apaga la tele, ¿verdad? Sí. Pero imagínate en un centro de datos donde tienes un multicontacto grande que se llama PDUs, conectas otro equipo adicional y se te caen 20 equipos. Bueno, actualmente trabajando desde casa, de pronto se fue el internet y todo. Ahora, pero imagínate, es solo en tu casa, ¿no? Sí. Y a lo mejor dices, me disculpo, pero se te caen 20 de esos y puede ser que se te vaya 1 millón de personas. Sí. Entonces, es ahí donde es muy importante saber a dónde va esa parte de energía para que entonces no vaya a exceder, no me vaya a faltar, también es importante. Ajá. Y que puedas tomar tus precauciones. Y esto también va ligado mucho a la parte ambiental, que es el otro módulo. Anteriormente decíamos, hablamos de la parte de enfriamiento a través de toneladas, pero la realidad es que hoy lo adecuado es medir watt consumido contra watt que tengo que enfriar. Entonces es importante que nosotros tengamos esa parte equilibrada. Si yo conozco la energía que estoy consumiendo, puedo ver la parte que enfrío, y con el módulo ambiental puedo saber exactamente cómo está la temperatura de cada uno de mis racks abajo, que es por donde sale el aire normalmente, y va subiendo. Entonces, para que todo se enfríe adecuadamente en mi centro de datos. Por eso es importante tener el monitoreo de todas estas condiciones. Y si te das cuenta, todos los módulos van ligados. Nosotros en Pandic les podemos ofrecer la parte a través de nuestro partner de Amico, la parte que utilices el módulo que tú ocupes. Se ocupa por gabinete y por cada uno de los módulos. Hay clientes que dicen, ¿sabes qué? A mí lo que me importa mucho es la parte ambiental, o la parte de energía, o la parte de assets. Lo ideal es tener todo el paquete completo, y de esa manera te aseguras que toda la infraestructura está completa. A ver, y cuéntanos, esta solución que es de Panduit, ¿solamente puede comunicarse con equipos de la misma marca? No, Connie, de hecho es una de las grandes ventajas que tiene SmartZone. Al ser un DSIM universal, podemos recibir paquetes SMP y tracks de lo que serían switches, PDUs, servidores, unidades de enfriamiento, todo lo que encuentras en el centro de datos. Entonces esto es muy fácil también para los ingenieros que estén ahí, poder identificar rápido de dónde viene el problema. Oye, pues esto realmente está solucionando todos los problemas, porque estarás de acuerdo que muchas veces se ofrecen softwares, equipos o soluciones que en realidad terminan dando más problemas. Y por lo que estamos viendo, SmartZone es una solución integral, completa y además de fácil comunicación. Muy bien, ¿eh? Ahora, ya por último, en referencia a la instalación, ¿dónde se instala esta solución? ¿Se requiere un servidor, viene integrado un servidor? ¿Cómo se instala esta solución? Coméntanos. Tenemos dos opciones, Connie. La primera parte es que lo tengamos a través de un servidor físico con una máquina virtual,
o la nueva solución que es basada en la nube. Depende de lo que prefiere el cliente. Algunos clientes por cuestiones de seguridad prefieren tenerlo en sus instalaciones en uno físico. Y algunos otros dicen, bueno, tengo que tener una inversión de un servidor físicamente, no me gusta, etcétera. Y ahora con la nueva solución de Panduit lo podemos tener en la nube. A través de Amicus ellos saben instalar cualquiera de las dos soluciones y les pueden entregar lo que ustedes requieran. Muy bien por esta solución. Estos 10 minutos para mí han sido de gran ayuda y estoy segura de que nuestros amigos pues, van a estar de acuerdo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Eric. Gracias a ustedes. Y por favor contacten a nuestros amigos de Amico o su servidor en Panduit y con gusto los estaremos apoyando.